Hola, bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando estas charlas de la postergada primera reunión del grupo de este año. Lo que voy a mencionar un poco son el tema de si tiene o no utilidad y qué datos nos arrojan el hecho de los ensayos de generación de trombina que se conocen desde hace muchos años, pero que han tenido un poco más eh, de difusión, digamos, y mayor bibliografía en los últimos tiempos, debido a la existencia en el mercado de equipos semiautomáticos y automáticos para evaluar cómo el potencial de generación de trombina y qué relación podría tener en base a los distintos estadios de la vida de la mujer. Bueno, como todos sabemos, esta es simplemente una diapositiva mostrando básicamente un esquema del inicio de coagulación. Ustedes saben, como vemos de la parte inferior del gráfico, que la activación a partir del factor tisular desencadena la activación del sistema de coagulación, lo que en forma didáctica conocemos por vía extrínseca y que se potencia con la vía intrínseca, la activación de factores de una u otra vía, lo que terminan en general con la generación de trombina, que es como la principal enzima, o la enzima central de la activación de la coagulación. Ustedes también saben, no solamente que una de las funciones, digamos, principales es coagular o producir la conversión del fibrinógeno, convirtiéndolo en la malla de fibrina que todos conocemos, pero también la trombina tiene funciones de retroalimentación positiva, por ejemplo, activando factores que terminan, los factores de la vía de la coagulación que terminan produciendo una mayor producción de trombina. También participa en el sistema antitrombótico, por ejemplo, en el caso de lo que vemos a la derecha, de la activación de la proteína C y el sistema antitrombótico de la proteína C, proteína S. Así que la trombina y cómo se genera y la velocidad de generación que todo individuo tiene, quizás es importante porque nos da una información global del potencial que tiene cada persona para justamente activar y desencadenar la generación de esta enzima que es, por lo que vemos y por otras muchas más funciones que tiene, es central en la hemostasia. Por lo tanto, ya desde hace 70 años atrás, se propuso el test de generación de trombina por McFarlane y Briggs, pero desde ese momento, obviamente, todo se hacía por método de lo que se conoce el subsampling, o sea, un método manual, que generalmente se llevaba a cabo en tubos o en microplaca, y uno hacía la determinación, generalmente el plasma que se sometía al estudio de ensayo de generación de trombina, se le agregaba un inductor de la generación de trombina y se tomaban muestras de esa mezcla de reacción a distintos tiempos y se medía, obviamente comparando con un control, la capacidad de generar trombina. ¿De qué manera? Midiendo el tiempo que tardaba en coagular esa fracción o ese esa segunda mezcla de reacción, para ir midiendo la capacidad de generar trombina del plasma que estábamos evaluando. Es una evaluación manual que se hacía tanto en el procedimiento como en la evaluación del resultado. Al principio, digamos, alrededor del año 1986, el doctor Henker, que fue uno de los más propulsores de este ensayo, propuso hacer algunos cambios para mejorar la reproducibilidad y la realización de este ensayo de generación de trombina. Primero, una de las cosas es reemplazar al fibrinógeno por un sustrato cromogénico específico para trombina. Lo que se hacía en el método inicial, manual, era que cuando uno tomaba una muestra, digamos 20 microlitros, 30 microlitros de la mezcla inicial de reacción, entonces se pasaba a otro tubo de reacción y se medía la acción de esa trombina generada sobre el fibrinógeno y generaba fibrina. Lo que él propuso es reemplazar, en vez de usar al fibrinógeno como sustrato de la trombina generada, utilizar un sustrato cromogénico que me generara un color mucho más fácil de evaluar. Otra cosa, usar plasmas desfibrinados, sino con veneno de víbora, por ejemplo, para eliminar la interferencia de que se me termine coagulando la mezcla de reacción, obviamente porque está
fibrinógeno presente. Y también el uso de un software que ayudó mucho para evaluar los distintos parámetros que me daba la curva que yo obtenía en distintos momentos, al menos 5 o 10 puntos, digamos, del ensayo que yo hacía en un determinado plasma, que se conoce como trombograma. Esa es la curva de generación de trombina. Años más tarde lo que se hizo fue reemplazar al sustrato cromogénico por un sustrato fluorogénico, lo que permitió que uno no necesitara desfibrilar el plasma porque el producto fluorescente, digamos, que se obtiene como resultado de la trombina sobre ese sustrato no se afecta por la turbidez del plasma. Entonces, esto solucionaba un problema o un paso previo que era desfibrinar o eliminar el fibrinógeno del plasma en estudio. Bueno, cuando uno habla de generación total de trombina o la capacidad de un plasma de generar trombina, hablamos obviamente del 100% de la trombina que puede generar. Ahora, una cosa importante que siempre tenemos que tener en cuenta es que lo que vemos acá a la izquierda, que es una medición de la generación de trombina en función del tiempo, vemos que la generación de trombina es muy baja en los primeros, esto está puesto en minutos, es sobre sangre entera. Fíjense que menos del 4% de la trombina generada como capacidad total ya produce el tiempo de coagulación. Significa que los ensayos in vitro que uno utiliza, el TP, la PTT, cualquiera de los ensayos, no mide en realidad cuánta trombina ese plasma o ese paciente tiene capacidad de generar. Porque, como vemos en este gráfico de la izquierda, la propagación, que es otra de las etapas, digamos, de la activación del sistema de coagulación, es lo que produce el incremento y llegar, digamos, al 100% total de generación de trombina. Así que, cuando uno visibiliza la formación del coágulo de fibrina, ocurre a concentraciones de trombina muy bajas de capacidad, menos del 5%, digamos. Entonces, la mayor parte de la acción de la trombina no se detecta por los ensayos clásicos del punto final de la coagulación, que es medir cuánto tiempo tarda en coagular. Esto que vemos acá es un trombograma, digamos, es la curva que se produce si uno pudiera evaluar el 100% de la capacidad de generar trombina. Como vemos acá, directamente a reforzar, nada más que acá en este gráfico está puesto en trombina, en función del tiempo de evaluación. Lo que está en el círculo rojo es lo que vemos en los ensayos coagulométricos. Lo único que reflejan los ensayos de rutina de coagulación es, como hablábamos antes, menos del 5%. Es una porción muy baja de la capacidad de trombina. Todo el resto lo perdemos con los ensayos que tenemos. Lo que sucede es que el trombograma tiene varios parámetros. Pero se puede evaluar la capacidad máxima, o sea, el pico que podemos llegar de generar trombina, la velocidad a la cual tarda en llegar a generar trombina, el área bajo la curva, que es la capacidad, es otro de los parámetros que se conoce como ETP, que es la generación endógena de trombina, y luego obviamente va a comenzar a disminuir porque la trombina va a ser inhibida. Esto sería un trombograma o una curva completa de cómo el plasma tiene capacidad de generar trombina. Por lo tanto, el ensayo de generación de trombina como tal, el principio que tiene es permitir evaluar el 100% de la trombina generada durante el proceso completo. Hay varios parámetros que uno evalúa. Primero, el tiempo lag, que se llama, que es el tiempo de latencia, que es el tiempo necesario para generar, en este caso, 10 nanomoles de trombina, que corresponde al tiempo de coagulación. Luego tenemos la altura del pico que se genera de trombina, que es nanomoles de trombina generada, el índice de velocidad, que es la velocidad obtenida, o sea, la velocidad a la cual alcanza ese pico, el área bajo la curva o el ETP, que es el área que corresponde a la capacidad total, que es otro parámetro que se obtiene, y también después el tiempo de cola o el comienzo de la cola, que es cuando el tiempo en el cual la generación de trombina casi ha llegado a su fin porque ha sido inhibida. Las curvas, lo que vemos acá a la derecha abajo, sería un ejemplo muy simple. Acá tenemos, por ejemplo, en color verde, crucificado lo que pasaría en un plasma de un individuo en condiciones normales, hemostáticas, sería un tipo de esta curva. En un individuo que tiene sangrado, por ejemplo, una hemofilia A severa,
vamos a obtener una capacidad de generación de trombina mucho menor que lo que se ve en la parte inferior en color rojo. Y en color gris se muestra lo contrario, un individuo que tiene un estado protrombótico, donde la capacidad de generar trombina va a ser mucho mayor porque hay un defecto a nivel de los sistemas antitrombóticos. Este es un ejemplo mínimo de cómo podríamos ver tres tipos de curvas que especifican o que indican tres estadios o tres diferentes de situaciones, digamos, ¿no? Este ensayo tiene, bueno, algunas aplicaciones clínicas. Por ejemplo, para estudiar, que ya hay varios trabajos al respecto, de los cuales no voy a hablar ahora porque no es el tema de la reunión, pero es el tema de evaluar la hemofilia, la severidad de la hemofilia, digamos, y el riesgo de sangrado que está relacionado a esta capacidad de generar trombina. También para la hemofilia A leve y discriminar entre los resultados discrepantes entre ensayos cromogénicos y coagulantes de medir el factor 8. Ustedes saben que, bueno, particularmente en los centros de hemofilia, se mide por dos metodologías, la coagulante, que es la tradicional, y la nueva metodología automatizada de ensayos cromogénicos. Al haber resultados discrepantes, el tiempo de generación de trombina arroja cierta luz en el riesgo de sangrado en ese tipo de pacientes. También para monitorear la terapia para hemofilia, ahí está recomendada, particularmente la más nueva, para evaluar situaciones de riesgo de trombofilia o de riesgo protrombótico, digamos, debido a una determinada trombofilia. También tiene ciertas aplicaciones para evaluar la recurrencia o no en individuos que han tenido trombosis previamente. También para el control de terapias anticoagulantes, tanto de heparinas como los nuevos anticoagulantes o los antitrombóticos directos. Estas son algunas de las aplicaciones que no es lo que vamos a hablar ahora, pero tiene y que también está facilitada por el hecho de que la metodología ha hecho de que sea mucho más fácil evaluar este sistema con una alta reproducibilidad de los ensayos. ¿Qué equipamiento tenemos al día de hoy para medir estos ensayos de generación de trombina? Tenemos métodos semiautomáticos o automáticos. Los semiautomáticos, uno de los más conocidos, ya hace unos cuantos años, es el conocido como CAT, que es el trombograma automático calibrado. Utiliza un equipo que es el Fluoroscan Ascent. Obviamente la medición está basada en un sustrato fluorogénico. También viene con un software donde evalúa los parámetros del trombograma, digamos. Hay un rango completo de reactivos y trabaja tanto con plasma pobre como con plasma rico. Es uno de los aparatos más utilizados en distintos trabajos y publicaciones porque tiene muchos más años de existencia en el mercado. Y hace muy poco salió este equipo, que es el primer equipo totalmente automatizado, 100% automatizado y 100% estandarizado, que es de la línea de Stagwell, que es como si fuera un coagulómetro automático de los que quizás en muchos laboratorios existan. Te permite evaluar todos los, o sea, te indica como resultado todos los parámetros de un trombograma, también permite evaluar la inhibición, la capacidad de inhibición de la generación de trombina. Tiene plasma de referencia que están incorporados, o sea, los reactivos son propios, vienen en cartridge y ya viene para cada ensayo que uno utiliza en plasma de referencia para comparación. También tiene controles, niveles de controles de 3 niveles. Tiene también el mismo cartridge con los reactivos de iniciadores, generalmente factor tisular en distintas concentraciones, tanto para evaluación de sangrado como para evaluación de estados protrombóticos. Controla perfectamente la temperatura, obviamente. Bueno, tiene una serie de ventajas muy grandes. Es un equipo que quizás es caro, pero bueno, particularmente en Europa se está utilizando bastante en algunos centros porque obviamente tiene una estandarización, digamos, una automatización del 100% que elimina todos los problemas que puede haber del manejo individualizado de quien lo realiza. Es una de las ventajas de esta metodología propuesta. Bueno, vamos a comenzar a ver un poco qué resultados se han obtenido a nivel de en la mujer y en distintas etapas de la mujer.
Salió, o sea, el año pasado, en el 2019, donde se mide la generación de trombina usando este equipo automatizado, que les conté recién, en mujeres, en individuos sanos, digamos. Muestra un poco los valores normales y la variabilidad. Como vemos del lado de la izquierda está expresado o en pico, el pico, cuánto tarda el pico, o el pico a cuánto se alcanza en nanomoles, o la generación, o sea, el área bajo la curva, siempre en datos normatizados o normalizados en base al que se probó en el mismo momento por el equipo. Del lado de la izquierda tenemos, utilizando, este equipo tiene, por ejemplo, lo que se llama STG Bled Screen, o sea, un cartridge con reactivos que están sensibilizados para evaluar el tema de las probables alteraciones que facilitan, que favorecen, no, digamos que sí, que están asociadas al sangrado. Y lo que vemos del lado derecho es utilizando otro cartridge que utiliza y que evalúa más que nada, o está sensibilizado para evaluar situaciones protrombóticas. Eso mucho tiene que ver con la concentración que se usa de factor fisular como activador. Baja o alta concentración del factor fisular. Bueno, lo que vemos acá, por ejemplo, es en los gráficos, de acuerdo al sexo, digamos, por debajo de 50 años y por encima de 50 años. Por debajo de 50 años, por ejemplo, tenemos, miremos, por ejemplo, por ahí la parte del área bajo la curva, que está en la parte inferior. Los hombres que están en color azul, en color fucsia, lo que sucede en mujeres. En verde, mujeres que están tomando anticonceptivos orales, y en rojo, las que no están tomando anticonceptivos orales. Como ven, lo que se puede deducir de acá es que utilizando este activador para evaluar sangrado, las mujeres primero tienen valores mayores que los hombres, de cantidad de generación de trombina, el potencial, digamos, y que están tomando anticonceptivos orales dan todavía mayor cantidad de capacidad de generar trombina. Por encima de los 50 años prácticamente, o sea, no hay diferencias, tanto los hombres como las mujeres, obviamente tiene que ver un poco con el tema hormonal. Del lado derecho podemos ver lo que sucede y los resultados normales que se obtuvieron también en mujeres o en hombres entre 20 y 50 o por encima de 50, y vemos algo muy similar en el cuanto de que utilizando este tipo de reactivos o de inductores para evaluar estados protrombóticos, las mujeres tienen mayor capacidad que el hombre de generar trombina, y aún más están tomando anticonceptivos orales. Y lo que tiene el gráfico de la derecha, que también evalúa este cartridge o este kit para evaluar estado protrombótico, es lo que se denomina la inhibición del ETP. Tiene una manera, activa la generación de trombina, pero también tiene agregado como inductor, por ejemplo, para evaluar o sensibilizada para evaluar el sistema antitrombótico de la proteína C, utilizando tromomodulina en general. Entonces, lo que se ve es que normalmente lo normal es que la inhibición de la generación de trombina comparada con, en este caso, con la curva del medio, que lo normal es que uno va a inhibir la generación de trombina en al menos un 50% para arriba, que es lo que se ve en la línea punteada en este gráfico de la derecha abajo. Tanto las mujeres como los hombres en general se da por debajo de 50, por encima de 50 los valores son iguales independientemente del sexo, pero fíjense que en individuos, o en mujeres mejor dicho, que están tomando anticonceptivos orales en forma sistemática, la inhibición de trombina está muy disminuida. Esto implica que los anticonceptivos orales están alterando y sería un estado protrombótico, que lo podemos evaluar mediante este ensayo, porque también tiene mayor capacidad de generar trombina y además menor capacidad de inhibir la trombina generada. Este es un trabajo de hace unos 7 años atrás, donde evalúa el tema de la obesidad y el perfil que se obtiene en mujeres que han tenido tromboembolismo venoso. Acá son 156 mujeres que han tenido un episodio de trombosis venosa 6 meses antes. Y luego se le estudió la capacidad de generar trombina mediante el ensayo del CAT. 3 semanas después de que terminó la terapia anticoagulante, se le midió la generación de trombina. Y lo que evalúan acá es
en mujeres que, digamos, que están con un índice de masa corporal mayor o menor de 30. La mayoría de estas mujeres no tenían obesidad, el BMI mayor de 30. Fíjense que en lo que se ve, tanto en el tiempo de latencia como en la capacidad total de generar trombina, los valores eran estadísticamente significativos en aquellas mujeres que eran obesas, digamos. La obesidad estimula o favorece o está asociada a tiempos de generación de trombina o a tiempos y a capacidad mayor de generar trombina. Bueno, este es otro trabajo de hace 2 años, donde en mujeres que toman anticonceptivos orales, se midió la acción sobre la generación de trombina y la inhibición de la proteína C en mujeres, y se evaluó también el tema de la obesidad o no obesidad. Esta tabla que vemos acá, tenemos se evaluó en estado basal, la generación de trombina, y con la presencia en la mezcla de reacción de trombomodulina o de proteína C activada. La tabla está dividida. Del lado izquierdo se muestran los resultados en mujeres normales, digamos, de peso, y en mujeres obesas que además estaban tomando anticonceptivos orales. Como ven, por ejemplo, comparado, acá están cuadraditos en verde, marcados los datos que son significativos, porque al costado se muestran un punto en verde, la significación estadística es importante. Fíjense que en el estado normal basal, digamos, de la generación de trombina, las mujeres con obesidad tienen mayor ETP y el pico es mucho mayor comparado con las mujeres que no son obesas. Cuando medimos, similar a lo que habíamos visto en alguna diapositiva anterior, la inhibición, cuando uno evalúa cuánta capacidad tiene de inhibir la generación de trombina, la inhibición es mucho menor y estadísticamente significativa en las mujeres que además de tomar anticonceptivos orales tienen obesidad. Fíjense, por ejemplo, con trombomodulina hay un 53.9% de inhibir la generación de trombina, y en mujeres obesas da 34.6%, o sea, da muy por debajo del 50%, por lo tanto está indicando una alteración aún mayor en la combinación de anticonceptivos orales y el factor adicional de riesgo, que sería la obesidad. También vemos lo mismo cuando tiene agregado proteína C activada en valores muy similares. O sea que en consecuencia, o como conclusión, digamos, los anticonceptivos orales influencian mucho la generación de trombina, estimulándola la generación de trombina y haciendo que la capacidad de inhibir la trombina por el sistema antitrombótico de la proteína C, trombomodulina, esté disminuido relacionado al sobrepeso. Así que bueno, este es un trabajo que evalúa dos cosas: la acción en mujeres de los anticonceptivos orales, como evaluaron otros trabajos, pero además eso relacionado o asociado a un factor de riesgo adicional como es la obesidad. Es un trabajo también de hace unos años que evalúa la generación de trombina, midiéndola a lo largo del embarazo. Acá tenemos, bueno, en estos gráficos tenemos el nivel máximo del pico, digamos, de generación de trombina, la velocidad y el área bajo la curva. Cualquiera de los gráficos que evaluemos, vemos lo que sucede en un embarazo, en el estado pre-temprano, pre-embarazo, temprano, embarazo tardío o post-embarazo, comparados con controles que son las que están del lado izquierdo de cada uno de los grupos, mujeres controles. Como vemos, en general, durante el embarazo, a medida que avanza el embarazo, aumenta todos los parámetros de la generación de trombina.
si miramos el inferior, que es la capacidad máxima, vemos que comparado con lo que es el estado embarazo, casi se duplican los valores cuando el embarazo ya avanza en estado temprano, más aún en el estado tardío, y vuelve a la normalidad luego del estado post, o sea, luego de la finalización del embarazo. Este es otro gráfico mirando el trombograma en forma longitudinal, digamos, de acuerdo a si está en el primer trimestre, segundo, tercero del nacimiento, de la gestación y del nacimiento. Vemos que la generación de trombina medido simplemente como el pico sería de trombina en el estado preembarazo, comparado con un embarazo temprano, ven como ya aumenta, en el embarazo, en las últimas etapas, aumenta aún más la cantidad o el pico de trombina generada, y como posembarazo prácticamente vuelve a los estados previos a la gestación. Este es otro trabajo que es del año pasado, que en realidad evalúa mediante el sistema del CAT utilizando distintos activadores, o sea, distintas concentraciones del iniciador de la reacción, que es un factor tisular en baja concentración, que sería un picomolar, o alta concentración, 5 picomolar, porque eso tiene que ver con cuál es la sensibilidad del ensayo cuando lo uso baja concentración de factor tisular, evalúa más que nada los cambios en la vía intrínseca, y a alta concentración lo que sucede en la vía extrínseca. Bueno, simplemente lo que muestra en esta diapositiva y en este gráfico es relacionado también estos dos distintos concentraciones de activadores en relación al uso o no de anticonceptivos orales. Como vemos acá, más que en color verde y en color azul o celeste, vemos que cuando se usa baja concentración de factor tisular, obviamente las que tienen en color verde, que son las que están tomando anticonceptivos orales, se ve una mayor cantidad de generación, como ya hemos visto en otros artículos, y se ve un poco menos esa diferencia en los picos que se ve del lado izquierdo, cuando se utilizan reactivos con alta concentración de factor tisular. O sea que serían mucho más sensibles para evaluar este efecto, en este caso de los anticonceptivos orales, utilizando el ensayo a baja concentración de factor tisular, donde se puede ver la diferencia entre las que consumen o no, o ingieren o no, los anticonceptivos orales. Este es otro trabajo de hace unos 2-3 años, que también muestra, no el único de los que vimos anteriores, cómo cambia la evolución y la evaluación y la capacidad de generar trombina durante el embarazo. En este caso son mujeres que han tenido procedimientos de fertilización in vitro, y se midió la generación de trombina en varios periodos, desde que se programa la fertilización in vitro, digamos el valor basal, hasta el día 60 de la gestación. Se ve que la capacidad de generar trombina va cambiando desde la curva más chata, digamos, entre comillas, que sería el estado basal, y cómo va incrementando a medida que va sumando, van pasando los días de la gestación. Y en los gráficos de abajo se ve que tanto en la capacidad total como en el pico como en la velocidad, fíjense que durante la gestación inducida en mujeres con procedimientos de fertilización in vitro, se ve como en un embarazo normal el incremento en la cantidad de trombina generada, independientemente del parámetro que estemos utilizando. Este trabajo habla un poco sobre la generación de trombina, el dímero D y la proteína S en embarazos normales, digamos, sin complicaciones extra, mostrando desde el año, hace 5 años atrás, de acuerdo a los trimestres, primero, segundo, tercero o tercer trimestre, y se ve, por ejemplo, en el área bajo la curva, como dijimos, que es lo que está en la parte superior de la tabla, como ya hemos visto en otras diapositivas previas, cómo va incrementándose a medida que va aumentando o evolucionando el embarazo. Algo similar sucede con el tiempo de latencia y el pico máximo, que también se verifica en distintos trabajos publicados, siempre los mismos resultados. Y en
En lo que respecta a la inhibición, perdón, la inhibición no, la cantidad total de trombina generada, comparado con un normal, vemos cómo se incrementa más del 100% cuando el embarazo está en el segundo o tercer trimestre, comparado con la etapa inicial de ese procedimiento, de ese proceso. Este es otro trabajo que midió la generación de trombina en mujeres en China, y el efecto que podía tener o no el uso de insulina en pacientes que tenían diabetes gestacional. En general, la conclusión, por lo que se ve acá en los gráficos, tanto en la generación total, en el tiempo de latencia, en el pico, etc., la generación de trombina aumenta en el primer trimestre y permanece estable, dice acá, en el segundo y tercero, y el efecto, y la insulina no tendría ningún efecto, o sea, por más que tenga diabetes gestacional, el uso de insulina no modifica estos parámetros que se han obtenido en este ensayo. Otro artículo evalúa, por ejemplo, si afecta o no en la generación de trombina la manera del parto, digamos. Si se hace por parto vaginal o por cesárea. Estas son 99 mujeres que tenían factores de riesgo de trombosis venosa. Este es un artículo de este año. Y lo evalúa en distintos estadios. Antes del parto, T2, después del parto, está, o sea, bajo terapia con heparina de bajo peso molecular, 4 es una semana postparto o 6 semanas postparto. Vemos en general las conclusiones que no hay diferencias entre si el parto es vaginal o ha sido obtenido por cesárea en los distintos parámetros que se miden, en el tiempo de latencia, en el pico, se ve lo que ya vimos habitualmente, en el pico de trombina aumenta durante el parto, y bueno, en general es independiente la capacidad o no de generar trombina de acuerdo al tipo de parto que va a tener con posterioridad. Y sí se ve obviamente diferencia a nivel del dímero D y del fibrinógeno, como en general en los que son por cesárea tienen un incremento en los niveles de dímero D y una disminución estadísticamente un poco significativa, aunque no tanto, para los niveles de fibrinógeno. Obviamente retornando o tratando de retornar o retornando a la normalidad ya a 6 semanas postparto. Bueno, esto es más o menos lo que quería mostrarles respecto a estos ensayos. La verdad es que han sido siempre de mucha utilidad, se han hecho mucho a nivel de investigación, pero en los últimos años, quizás con la metodología semi o automatizada, podemos mejorar mucho y realizar estudios de comparación, y no solamente para evaluar la probabilidad trombogénica o de sangrado en los individuos, las mujeres durante embarazo u otras circunstancias, sino en distintas poblaciones, y quizás sea sea un parámetro a tener en cuenta, porque siempre hay que tener en cuenta que estos ensayos permiten evaluar toda la capacidad que tiene el individuo que uno está evaluando a nivel hemostático, cosa que nos limita el tema de los ensayos coagulométricos, por lo que hemos visto en alguna de estas diapositivas. Bueno, muchas gracias.